quiero estar hablando. Dice así, Mateo 24. Usted vaya directamente al capítulo y luego le diremos el versículo. Dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ustedes saben que he estado hablando precisamente de los tiempos del fin, y especialmente de los tiempos que preparan el momento para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La primera de las señales de la que hablamos es que Israel tenía que regresar a su territorio porque fue disperso por todo el planeta por causa de su rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego el Señor les dijo que iban a regresar a su terreno, a su territorio. En 1948, el siglo pasado, ellos regresaron a Israel, y posteriormente, como les explicaba, se habían soltado varias guerras para evitar que Israel se asentara allí, incluyendo, por cierto, la guerra de los 6 días cuando recuperan Jerusalén, de la que acabamos, por cierto, de cantar. Y luego, no solo eso, sino en la Día del Perdón fue atacado por 10 naciones, y fueron vencidas las 10 naciones en esa ocasión. Y posteriormente hablamos de la era nuclear, que es justamente, son las armas que se van a utilizar para la última gran batalla, en la que el pueblo de Israel va a ser asediado, sitiado y atacado para exterminarlo, cosa que están intentando las naciones ahorita, especialmente los musulmanes. Ahorita nada menos hablábamos en la escuela dominical de los ataques del grupo terrorista Hamas, ¿verdad?, que está en la franja de Gaza tratando de dañar al pueblo de Dios. Sí. Entonces todas esas cosas ya las he hablado. Hablé inclusive de todos los efectos que producen las armas nucleares en su momento. Si usted quiere escuchar de esto, pues primero, por lo pronto, si quiere escucharlo, puede adquirir el CD, los DVD. Y si quiere leerlo, la introducción, por lo menos váyase a las redes sociales, y ahí he puesto las introducciones, que ahorita mismo también hay otra que quiero que ustedes tomen en cuenta, esta que voy a mencionar. ¿Por qué? Porque yo hablé de las situaciones que se van a dar justamente para cuando el Señor venga. Pero antes de eso, antes de que llegue ese fin del siglo, ese fin del tiempo, hay algo muy importante que tiene que suceder. ¿Qué cosa? El versículo 14 de lo que acabamos de leer dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces no se nos olvide que eso es uno de los mandamientos que Jesús dio, predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Qué dice, por ejemplo, Mateo 28 del 18 al 20? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pueden ustedes leer Marcos 16, del 15 al 18, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esas son órdenes de Jesús antes de ascender. Cuando estaba ya para ascender, precisamente, yo quiero que recuerden, bueno, les había dicho un poco antes de irse de Jerusalén que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero luego, cuando ya estaba para ascender, se juntaron ahí en el Monte de los Olivos, precisamente, que es el lugar donde exactamente va a volver el Señor Jesús. Él salió del Monte de los Olivos y va a regresar al Monte de los Olivos. Adelantando un poco, cuando Él toque con sus pies el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se va a partir en dos y se va a desplazar, va a ser un terremoto gigantesco que va a hacer huir a mucha gente. Eso lo vimos o lo vamos a ver en determinado momento. Pero yo quiero decirles una cosa: antes de eso, antes de que llegue ese momento, ¿sí? Ahí estaban para irse apenas, dice la Escritura. Los discípulos tenían en su mente el reino de Israel al estilo de David y de Salomón, ¿sí? Se le llama al reinado de Saúl, David y Salomón la época de oro de Israel, ¿sí? Del reino, la época de oro de la monarquía. De ahí empieza la debacle y todo lo que ustedes pueden leer en la Biblia. Pero no voy a hablar tanto de eso, sino que ellos decían, cuando se juntaron, le dijeron: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: nos toca a ustedes saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de decir esto, dice que fue levantado así, ¿verdad?, al cielo, y una nube le aparta de sus ojos. Y cuando están los discípulos mirando hacia arriba, se ponen dos varones con vestiduras blancas y le dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido quitado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En ese sentido, yo quisiera que recuerden que así como se iba a ir en las nubes, Él se va a regresar en las nubes. Pero antes de eso, Él dio un mandamiento: que se predicara el Evangelio del reino en todas las naciones, y es entonces que vendría el fin. Ahora, ¿por qué he estado yo insistiendo en el regreso de la venida de Cristo? Porque insisto también en el hecho de que mientras no se predique el Evangelio a todas las naciones, no va a haber el regreso de Jesús. Les decía ayer que si estaban listos, la semana pasada, que si estaban listos, pero en cuanto a su condición personal. Pero también yo quisiera que pensáramos: ¿estamos listos como para que esto que Él nos ordenó que hiciéramos, lo vayamos a hacer? ¿Sí? ¿Estamos realmente cumpliendo con esa gran comisión? Con esas buenas nuevas que tenemos que hacer llegar a los demás. ¿Estamos diciéndole: Señor, ¿puedes venir ya? Hay una parte de Apocalipsis que dice: amén, sea así, ven Señor Jesús. ¿Puedes decirle: ven Señor Jesús? Porque a fin de cuentas ya cumplimos la comisión que nos diste. Nada más para que usted se ponga a pensar. Recuerde que, primero que nada, ¿se acuerdan que les mencioné unas estadísticas de una aldea global de 100 personas? Ahorita vamos a hablar de porcentajes más que de esa aldea global de 100 personas, donde dice 57 serían asiáticos, 21 serían europeos, etc. Pero vamos a analizarlo más despacio en esto. Por ejemplo,
esta aldea global estaría formada de la siguiente manera, decíamos 57 serían asiáticos, quiere decir que 57% del mundo es Asia, los países que son considerados asiáticos, ¿no? Ustedes, quiero que sepan que en Asia precisamente están varias naciones que son a veces las más idólatras, por un lado, o algunas las más que han rechazado al Señor, por otro lado. Nomás, por ejemplo, la India. Me han insistido mucho que vaya a la India. Como les dije, no tengo intenciones de ir, ¿verdad? Pero si usted lee un poquito con respecto a la India, en la religión hindú contempla o adora a 300 millones de dioses. Oyó bien, no son 300 dioses, ni 3,000 dioses, ni 30,000 dioses, ni siquiera 3 millones de dioses. 300 millones de dioses. Casi todo es adorable allí. Las ratas, las cucarachas, no sé cuántas cosas adorarán. Lo cierto es que ellos están muy llenos de idolatría. Aparte de otras cosas más que nosotros sabemos que vienen de ahí, mucho de la magia, ¿verdad? La yoga y todo eso son parte de la cultura hindú, ¿sí? Ahora, eso es los asiáticos, que el 57% son precisamente son asiáticos, y buena parte, India es uno de los países más poblados del mundo. China tenemos el segundo país, creo que es el más poblado del mundo, ¿sí? Con miles de millones ya. Se considera que el gobierno de China sigue siendo comunista, y de la línea dura de la época de Mao Zedong, donde se dice que ha sido el peor genocida del mundo. Durante el tiempo de Mao murieron cerca de 40 millones de personas por causa de las purgas que él hacía para eliminar a sus enemigos. Estamos hablando de millones de víctimas, ¿sí? Ahora no, está metida, involucrada en la economía de mercado, y tiene tanto poder económico que hasta a Estados Unidos le ha prestado el dinero. China es ahorita quizás la potencia económica mayor, no considerando a Israel, que es básicamente la dueña de las finanzas también del mundo, incluyendo la de Estados Unidos. Pero vamos a decir que de cualquier manera en China se ha rechazado a Dios según la filosofía comunista. Aunque Marx, que fue el que introdujo el socialismo al mundo, el teórico del comunismo, dijo que la religión es el opio del pueblo. Y en todo caso ellos trataban de eliminar a Dios de todo el vocabulario de él. Entonces, así están China, así está Corea del Norte, que es una de las naciones más belicosas contra Estados Unidos sobre todo, y está desarrollando también la energía nuclear con toda la intención de, pues sencillamente hacer notar su presencia en el Oriente, en el lejano Oriente. De Japón no podemos decir gran cosa, sino en el hecho de que son asiáticos, ¿verdad? Y tienen sus religiones también. De hecho, un día estaba yo enseñando precisamente sobre las religiones ahí en Cristo para las Naciones, y me dice el director del instituto, dijo: si quieres un poquito de enseñanza con respecto a lo que se practica en Japón, yo te lo puedo dar. Como él, Cristo para las Naciones de Japón, él era el director allá, y fue el director nuestro. Me dice, por ejemplo, ellos practican el budismo en parte, aparte del shintoísmo, pero el budismo zen tiene ciertas características. Budismo zen, ¿sí? El budismo zen, por ejemplo, el que quiera participar o entrar a un monasterio budista, llega, se pone de rodillas, toca y se espera.
y ahí se queda hincado. Y pasan días si quieren, y la gente no se puede levantar, si no, no es candidato a ingresar al monasterio, ¿no? ¿Sí? Ya después de que le abren, ahora sí entra y empieza a todos los rituales de allí. Y justamente una de las cosas que dice que sucede cuando están practicando los mantras, así, la letanía que dan, tiene que estar recto, si no, al que no esté recto le dan un balazo en la espalda para que siga con la adoración. Dice, esa es una de las características del budismo zen. Pero hay otra secta que es otra de las divisiones del budismo, de la secta Soka Gakkai o Nichiren Shusho, ¿sí? Que tienen una cosa muy parecida a lo que hizo Moisés, que recibió las tablas de la ley en el monte. No sé qué monte sería, no me dijo él, si el Fuji, que es de los más famosos, o no sé cuál. Lo que sí sé es que es una copia de lo que la Biblia dice con respecto a las leyes de Dios. Entonces, son difíciles, por lo tanto, ¿de qué? De evangelizar, a menos que ustedes les demuestren el evangelio, de lo que voy a hablar al rato. Después, usted puede irse a los demás pueblos de por ahí. Hace muchos años hubo en Indonesia un avivamiento. Porque Dios ama al ser humano y Dios sencillamente con que ponga su dedo allí puede despertar una nación completa. Hay un libro que se llama Como un viento recio, lo escribió un varón llamado Mel Tari, donde menciona que toda Indonesia se prendió en el evangelio y empezaron a suceder milagros y milagros de todo tipo que usted se va a impresionar cuando lea el libro ese Como viento recio. Pero resulta que como falta la enseñanza de la palabra, como ellos tenían mucho animismo y muchas prácticas de tipo ocultista, las mezclaron. Y ahorita Indonesia tiene una religión cristiana, pudiéramos decir que mágica, o de cierto tipo que tiene que ver con el ocultismo y la idolatría. Y podemos mencionar a muchos más de Asia, ¿sí? Estamos hablando de las necesidades del mundo. De los que siguen, 21 serían europeos. 21% del mundo es europeo. Bueno, ustedes pueden darse cuenta que en relación a Europa, parte es católico-romana, mucho tiempo manejó toda Europa prácticamente el romanismo, y de ahí surge la reforma en determinado momento, Alemania, etcétera. Pero no quiero entretenerme con esto. De hecho, prácticamente casi todas las religiones de todas partes, especialmente en Europa, están muy apagadas, sean protestantes, sean de lo que sea, como están también en Estados Unidos. Yo no sé hasta qué grado realmente ellos, los que se dicen cristianos, sean cristianos o sean más evangélicos, ¿no? Por lo pronto, pero si vamos a África, que el 8% de la población es africana, es una de las situaciones, creo que de las más, pudiéramos decir, dolorosas, deplorable la situación, porque es el continente, yo creo que más pobre de todos los continentes, ¿sí? Hay zonas muy pobres en la India, por ejemplo, Bangladesh creo que es en esa zona de Asia, perdón, el país más pobre de todo el planeta, como lo es Haití también, de los más pobres. Pero en África hay muchas. Dice aquí en una de estas cosas que vimos que el 50% padecerían de nutrición crónica, 80% vivirían sin agua, luz o un piso. Bueno, en África en realidad hay muchas enfermedades de tipo gastrointestinal porque no hay agua potable realmente. Sería de una gran bendición cuando llegara nuestro futuro apóstol hacia Mali, si es que llega a introducir todo lo que él conoce sobre el tratamiento de aguas, porque de veras, usted puede ver en las redes sociales cómo el que les lleven agua limpia es para ellos una bendición enorme.
Enfermedades endémicas, porque hay además muchas enfermedades que son propias de la región. Una de las chicas que estuvo aquí, que fue a Mali, regresó con enferma de paludismo. ¿Sí? El paludismo aquí fue erradicado. No sé si ustedes recuerden, hace tiempo había una comisión que se llamaba CNEP, Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo. Un servidor estuvo enfermo de paludismo de pequeño. ¿Han oído hablar del? ¿Quién ha oído hablar del paludismo? ¿Quién ha leído sobre el paludismo? Bueno, es una enfermedad que cada tercer día o cada cuarto día, depende, se llama fiebre terciana o cuartana, le da unos, ¿qué digamos? Frío tan intenso que tiembla uno terriblemente, porque el mosquito anófeles le inocula un microbio, vamos a decir, ¿verdad? Que no recuerdo cómo se llama, ¿sí? A ver, las que están estudiando por ahí, ¿no hay nada de microbiología todavía? Bueno, y ese produce no solamente alta temperatura, pero también un escalofrío tremendo cada tercer día. En ese tiempo en que nosotros estábamos pequeños no había muchos medicamentos y la quinina que se utilizaba para combatir era amarga como pocas medicinas he conocido. Y no solo me atacó a mí, posteriormente ataca a toda la familia en cierta zona, ¿sí? Pero me acuerdo por eso, porque allá son enfermedades que son de la región. Aquí ya no existe, ¿sí? Aquí ahora existe el dengue. El dengue que es producido por otro mosquito que se llama Aedes aegypti, ¿verdad? Que también le inocula un microbio que por ahí lo pone pues fuera de combate en muchos casos, ¿no? Les menciono esto porque esas son situaciones que viven esas naciones. Así que a los siervos de Dios que vayamos a mandar van a ir vacunaditos, ¿verdad? Pero no, la idea no es tanto eso, sino el hecho de toda la necesidad que hay. Necesidad de alimento, necesidad de agua, necesidad de conocimiento. La gran parte del 70% de el planeta no sabe leer ni escribir. Estoy hablando en serio, son números gruesos si se quiere, pero es imposible, bueno, no es imposible, es inconcebible, ¿verdad? Que con aparentemente tantos avances aquí tecnológicos haya gente que no sepa leer ni escribir. Y yo considero que aquí igual en México, ¿no? Vamos hablando de las proporciones que hay, ¿sí? Dice 70% no serían cristianos. Hay una zona que se le conoce como la ventana 1040. ¿Quién ha oído hablar de la ventana 1040? También bien poquitos, es que no les gusta leer. Está entre dos paralelos y dos meridianos, ¿sí? Entonces esa zona es básicamente buena parte de Asia y de Europa, más que nada de Asia y parte de África, que está dominada por el mundo musulmán, que es una de las religiones más ¿qué diríamos? No es tanto primitiva, en realidad es más, no, me refiero al hecho de que hay mucho más musulmanes que hace años, pero ellos extendieron la religión a punta de espada, ¿sí? Y yo quisiera que se vieran, son los enemigos jurados del pueblo de Israel, pero no el pueblo musulmán en general, los líderes, los que los encabezan, ¿no? Pero buen porcentaje de eso no han oído la palabra siquiera. Por cierto, déjenme decirles una cosa, normalmente si usted entra a esa zona, todas las mujeres andan tapadas hasta los ojos, ¿no? Y en todo caso, si entran mujeres de aquí, de México, así como suelen andar, como suelen estar aquí, para ellos es una, ¿qué? Inmoralidad, por lo tanto no se van a convertir porque usted anda mostrando su cuerpo, ¿sí? Pero por otro lado, ¿sí? Pensando en
la mentalidad de los musulmanes, ¿sí? En relación a la otra gente en general, el propio Corán, que es el que que supuestamente es la palabra para ellos, de Alá para ellos, hay solo dos tipos de casas: la casa de Dios, que es la casa de Alá, y los demás la casa de guerra. Todos ellos tienen que ser exterminados o convertidos al Islam. ¿Sí? La gente en general pues sencillamente hace lo que en su religión le imponen, ¿verdad? De hecho, esta es muy estricta. Tienen los llamados 5 pilares del Islam. Si usted pronuncia en árabe esta frase, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, automáticamente queda convertido al Islam. Pero tiene que pronunciarlo en árabe. Qué bueno que no saben árabe, ¿verdad? Segundo, la segunda cosa, tiene la obligación de ir a la Meca por lo menos una vez en la vida. Tiene que dar su diezmo. Por cierto, no es el diezmo, es un impuesto, vamos a decir que es el 2.5%. Llevan 3, ¿verdad? Con 4. Ayuno en el mes de Ramadán. Todo un mes hay que ayunar. ¿Sí? 4. Y el otro es oración 5 veces al día. Aquí es donde nos están ganando, pero feamente, ¿no? Nosotros no oramos ni una vez, a veces. ¿Sí? A veces ni para comer, ¿verdad? ¿Cuántos oran cuando van a desayunar? Ay, ¿por qué los demás no? A ver, ¿cuántos no oran cuando almuerzan, comen o cenan? Levante la mano. Bueno, vaya empezando a orar, darle gracias a Dios por los alimentos. Sí, lo sea Jesús. Bueno, pero no se trata de tampoco balconearnos, ni mucho menos, no, tampoco. La idea es que se den cuenta de que ellos 5 veces al día es obligatorio. Siempre traen, ¿qué? Una estera, un tapetito, y donde quiera que les llegue la hora y empieza a oírse el sonido en las mezquitas, lo sacan, lo desenrollan y se postran ahí en la calle donde sea. Eso sí, odian la muerte de Israel y están capaces de suicidarse con una carga explosiva en su cuerpo con tal de matar a muchos israelitas. Esos son a los que usted tiene que ir a evangelizar. En la famosa, ¿qué? Ventana 1040. ¿Sí? Obviamente, como dijimos, el 70% no es cristiano. El 70% no sabe leer ni escribir. Y obviamente no son blancos. Sí. Una persona estaría en la escuela. Solo una persona. Un 1% tiene acceso a la escuela. Y una persona tendría computadora. O sea, un 1% del mundo tiene computadora. Uno dice, no, es que les va a llegar el evangelio a través de la internet. Pues, ¿con qué? ¿A quién? Imagínense allá los aborígenes de África que andan semidesnudos. Usted va al Kalahari y el hombre anda desnudo totalmente, ¿verdad? Le voy a llevar el evangelio a través de la internet. ¿Cuál? La televisión va a llegar, vamos a predicarles por la tele. ¿Tendrán televisión? Bueno, póngase a pensar, ¿sí? Ahora, y el 45% todavía está fuera del acceso del evangelio, y el 50% del mundo se iría a la cama con hambre. Las cifras que les di es, por ejemplo, para pensar, promedio de 150,000 personas que mueren cada día, y la mayoría muere sin Cristo. Y 25,000 mueren diariamente de hambre. Haga números, 25,000 por 10 días son 250,000. Por 100 días,
2,5 millones, ¿no? Y así haga cuentas. ¿Cuánta gente está muriendo de hambre? Ahora, hay un pasaje que me llama mucho la atención y aquí ya voy a introducirme en lo que usted necesita para que pueda entender esto. ¿Sí? Dice en Romanos, no puse el texto aquí, pero es Romanos 10, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es Romanos 10, ¿qué? 13 al 12 al 15. Me faltó la cita, pero usted anótela. Espero que en la red haya pasado y si no, pues se las paso al rato. La idea es que nada es esta. Ahora, es cierto. Entonces, dice, ¿cómo? Dice, invocarán en el cual no han creído. Para que crean, ¿qué tiene que hacer? Que usted les predique. O sea, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque dice que el 45% está fuera del acceso del Evangelio. Y luego dice, ¿cómo? Pues, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cuántos están dispuestos a predicar el Evangelio a los demás? Bueno, aquí cerquita. Y si decimos, te queremos enviar ¿a dónde te dije, Ramón? A Tanzania. A Pepe se me estaba riendo mucho a cada rato. Yo lo quiero mandar a Mali con Ricardo y se defiende como gato boca arriba. ¿Sí? Pero el Señor los enviaba de 2 en 2. Ahora yo quisiera decirles una cosa porque esto es muy importante y no se le olvide. Cuando el Señor Jesús empezó a predicar, Él empezó a predicar hasta que fue quitado de medio Juan el Bautista. Nomás lo entré, el Señor es identificado por el bautismo. Para eso vino Juan bautizando para que Jesús fuera manifestado a Israel. Dice la Escritura que después que fue encarcelado, Jesús empezó a predicar. O sea, se había quitado el que había estado predicando y haciendo que regresaran al Señor los israelitas. Entonces es quitado uno, pero tiene que sustituir lo otro, ¿verdad? En este caso, y para que, por si usted no lo cree esto, yo quiero que vaya al capítulo 4 de Mateo. En el 4 de Mateo viene la tentación de Jesús. No vamos a leerla. Hasta el versículo 11 dice que estuvo en el desierto siendo tentado por Satanás. Pero en el 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ya se había acabado el predicador. Ya no había quien hiciera que el pueblo se reconciliara con Dios. Y dice, entonces dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz y la sentado en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Cuando nosotros leemos esto decimos, bueno, ya le tocaba predicar, pero ¿por qué el Señor Jesús vino a habitar a Nazaret y vino a habitar a Capernaum y en los confines de Zabulón y de Neftalí? Dice, pues para que se cumpliera lo que dijo el profeta. No, la región a la que fue Jesús era una región muy llena de idolatría, de ignorancia, de hechicería y de pobreza.
Les voy a explicar cómo lo puede entender. Vaya a Isaías 8. Y luego vamos a Isaías 9. Isaías 8 termina diciendo en el versículo, ¿dónde estoy? Isaías 8, 22. Sí, en el 19. Bueno, desde el 18 dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos, a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a estos, porque no les ha amanecido. ¿Qué consultaban? Consultaban adivinos, consultaban hechiceros, ¿sí? Pero luego dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Estaban hambrientos, también había pobreza extrema. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Así era la tierra de Zabulón y de Neftalí, porque luego dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así estaba Galilea. ¿Se acuerdan que decía: qué bueno puede salir de Nazaret? De Galilea nunca se levantó profeta. Pues Galilea, donde nació Jesús precisamente, estaba en esas condiciones. ¿Qué dije? Hechicería. ¿Qué más? Ignorancia. ¿Qué más dije? Hambre, pobreza. Oscuridad. Pero dije 4 cosas. Idolatría. Ok. Llega Jesús, llega a Capernaum, y dice: se cumple eso. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tenemos lugares de ignorancia aquí en nuestro territorio también. Tenemos lugares de extrema pobreza igualmente. Tenemos lugares de idolatría y de hechicería, muchos. ¿Sí? Hace tiempo, cuando estábamos en Linares, me acuerdo, una hermana andaba con la intención de que fuéramos a tomar en una caminata alrededor de la petaca. ¿Usted ha oído hablar de la petaca? ¿Quiénes son de Linares de por aquí? ¿Nadie? Bueno, es una zona muy llena de puros hechiceros, de brujas y todo, al estilo Catemaco, acá para Veracruz. Bueno, esas zonas requieren también invasión de parte de Dios, de parte nuestra. ¿Sí? ¿Sí, mi hermano? Ya no existe, porque todos los brujos se cambiaron a Linares. Cuando yo estuve predicando ahí, no, aquí al lado tenemos una hechicera, acá al lado tenemos otra, y ya se acabó la petaca. Pero ese tiempo quería los hermanos hacer una invasión. No, me dijeron: no necesita ir por brujos ahí, ¿verdad? Aquí hay muchos en Linares, y aquí hay muchos en Monterrey también. Y ahora usted puede ver por la internet, consultar todo lo que quiera también de los horóscopos y de las ¿qué diríamos? Curaciones que le hacen los hechiceros, ¿sí? Pero vamos a dejar eso por lo pronto. La idea es nada más que se den cuenta de que la situación es ingente. Se acaba Juan el Bautista y entra Jesús, pero aquí es donde yo quiero abrirles el entendimiento, y quisiera que ustedes también se prepararan como se preparó Jesús.
Jesús se preparó en ayuno, es preso Juan, el Señor empieza a ser utilizado en la región de Galilea, y quiero que vaya al versículo 25 del capítulo 4, donde estamos. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, 23, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Fíjense bien, porque es muy importante esto. Dice que ya él salió de su preparación en el desierto, le quitan al predicador que estaba allí haciendo regresar al pueblo de Israel a Dios, y ahora él tiene que hacer el trabajo que le dejó Juan, pero con más poder, ¿sí? El mismo Juan decía: yo necesito ser bautizado de ti como con el poder del Espíritu Santo. Yo sé que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre, pero lo único que hizo fue hacer que los israelitas volvieran al Señor, predicando el arrepentimiento, y los bautizaba, pero no hacía más. Pero Jesús completó el trabajo, ¿verdad? Dice que empezó a predicar el evangelio del reino, y ¿qué más? Empezó a sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. O sea, ya no estaba ya en Galilea, sino en Siria, ¿sí? Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Para que usted pueda hacer lo que hizo Jesús, tiene que buscar ¿qué? Lo mismo que hizo Jesús. Prepararse pidiéndole al Señor que lo llene del Espíritu Santo y que lo capacite con los dones que Dios está dispuesto para usted. ¿Sí? No quiero que se queden allí en donde nos quedamos al principio. No, sí, yo les hablo no de Cristo, y ya hicieron la oración de fe y la confesión y se acabó. No, busque que el Señor lo llene de su Espíritu, lo llene de su poder, y saque los demonios al que está endemoniado, libere al que se encuentra atado, y a la vez, ¿qué diríamos? Tráigalo a los pies de Jesús. Quisiera que viéramos otro texto más adelante, que ya es una orden de parte de Jesús. En el capítulo 9 vuelve a hablarse al respecto de lo que hacía Jesús. Versículo 35 del capítulo 9 dice así, otra vez: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Se dio cuenta de que el trabajo era mucho. Ya le había dicho en el capítulo 4, usted puede ver cuando habla con la samaritana: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí lo vuelve a decir: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Porque dice que estaban desamparadas las multitudes, como estamos viendo en estas estadísticas que vimos aquí: desamparadas, dispersas, necesitadas, muriéndose. Dijimos que muriéndose de hambre incluso. ¿Cuántos a diario mueren de hambre? 25,000 personas. Nosotros estamos batallando inclusive para quitarnos los kilos, porque nosotros no tenemos ese problema. Pero muchos de ellos se van a acostar sin pensar pensando que pueden comer en la mañana. Me decía la hermana
Ruth Ann, la hija del fundador de los centros de fe, que en la India la gente se acuesta con una manta y al día siguiente pasa el camión para recoger los cadáveres de los que ya murieron, porque para el día siguiente no hay que comer. Pero nosotros comemos de todo, ¿no? Pero ustedes tienen las vacas y los animales les comen. Bueno, eso ya lo sé, por eso, esa ignorancia, porque podían comerse hasta las cucarachas, pero no pueden. Los chinos se comen las ratas, ¿verdad? Pero los hindúes no se los pueden comer. Por su creencia de la reencarnación, no pueden comerse los animales, porque ellos piensan que la ley del karma puede hacer que una persona vaya bajando de su nivel de vida y puede llegar hasta ser una lagartija, una cucaracha, una rana o un sapo, lo que sea. No se lo pueden comer, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer usted? Liberarlo de esa forma de pensar. ¿Sí? Aquí luchan, vienen los de la India y quieren aquí, porque vienen a hacer negocios, pues que como, ¿verdad? Que no sea, pues tienen que comer puros vegetales, ¿no? Porque no hay manera de comer aquí. Pues es cierto, le voy a decir una cosa, el Señor no nos diseñó para comer carne de ninguna. No nos diseñó así. José venía ahorita quejándose porque traía el sabor de la barbacoa en la boca, ¿verdad? Hasta me pidió una pastilla. Pero la verdad es que Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para comer realmente el fruto de los árboles. Pero eso es lo de menos. Tuviéramos fruto por todos lados. Ellos no tienen nada. ¿Por qué se mueren de hambre? Porque ni siquiera eso tienen. No se comerán las vacas, pero no hay alimentos de otro tipo para comerse, porque se están muriendo de hambre. ¿Sí? Si hubiera hasta serpientes, si se las pudieran comer, pues qué caray, pues está bien. No pueden comerse nada que sea animal, porque es sagrado. Pero entonces, volviendo con el Señor, estaban desamparados, estaban dispersas, no tenían pastor, y entonces Él dijo: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Es un reto para usted. El Señor dice: no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor es Señor de todos, es rico con todos los que le invocan, pero porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo es invocarán en el cual no han creído? Digo, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Quiero insistir en esto porque muchas veces mucha gente, y lo está avalando cada vez que predica aquí, que testifica aquí Néstor, es que están deseosos de la palabra, pero no hay quien se las dé. Y usted se las da y van a aceptarlas. ¿Sí? No es extraño que se conviertan cada vez, porque el Señor dijo que iba a traer hambre a la tierra de oír la palabra, pero si usted no quiere dársela, pues la gente se va a quedar, en su pecado. Déjenme contarles, hace tiempo quiero confesar uno de mis pecados, sí, porque yo era igual que usted. Me decía mi mamá: oye, hay una vecina de tu abuelita que quiere que le hablen de la palabra. Está bueno, mamá. Y un día de estos voy y le hablo. Sí, de veras que tiene mucho deseo de saber de eso. Está bien, está bien. Cuando le dije: ¿sabe qué, mamá? Vamos a... Dice: no, ¿para qué? Ya murió. No deje que llegue a ese punto. Es en serio, no estoy jugando. El Señor dio una orden y además dio poder. Capítulo 10 de Mateo, así empieza. Yo sé que usted va a decir: pues voy a empezar con los de la familia. Pues bueno, empiece con los de la familia, pero hágalo. Capítulo 10 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
No, hermano, es que ese no es mi ministerio, el Señor no me sacó, no me llamó para echar fuera demonios. La verdad dice que todo aquel que cree en su nombre echará fuera demonios, todo aquel que cree. Lo que pasa es que usted no cree, ¿verdad? Y si no cree, pues no va a echarlos. Y si no cree, no va a hacer nada, ¿no? En última instancia, dice, los nombres de los 12 apóstoles dan los 12 nombres, incluyendo a Judas Iscariote. ¿Sí? Judas Iscariote echó fuera demonios, salvó enfermos. Y la orden dice, a esos 2 envió Jesús, se les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el Señor le acerca el reino. Usted puede entrar al reino con un acto de arrepentimiento y después dice que usted puede hacer esto que está haciendo Jesús. Sanad enfermos. Dice, me perdí aquí. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos. Yo no sé si usted sepa que aquí hay una zona en Nuevo León que hay muchos leprosos. Ya es una zona incluso endémica. Entonces de ahí esa región de ahí lepra. Y luego dice que resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El evangelio usted tiene que demostrarlo. No vaya a salir con que, no, a mí Dios no me ha llamado para eso. Yo creo que el evangelio va a ser creído en la medida que usted le demuestre a todos el poder de Dios. No se trata de decir nomás, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti, repite esta oración conmigo y y ya eres salvo. No, se trata de resolver la situación terrible que está viviendo el mundo en general. Cuando dice ir a ser discípulos de todas las naciones, usted va a decirle, oye, recibe a Cristo porque Él puede salvar tu alma. Y luego, ¿quién me va a dar de comer? John D. Cho, uno de los pastores o fundador de la iglesia más grande del mundo, que tiene más de 1 millón de gentes, él mismo trató de evangelizar una zona, pero él era más pobre que los mismos miembros de la iglesia a la que lo habían mandado. Y entonces una ocasión le dijo, Señor, necesito que tú me des, incluso para mi necesidad. Y el Señor le dijo, oye, pues sencillamente pide lo que necesitas y te lo da. Ese es el problema de nosotros. Tenemos ofrecido por Dios cuántos dones espirituales. Se los explicaba el miércoles aquí a los hermanos que vinieron al curso de Guerra Espiritual y Liberación. Son 12. ¿Sí? 3 dones orales, ¿sí? Que son la lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Son 5 dones de revelación: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, visiones y sueños. Yo recuerdo que la madre de David tenía muchas visiones. ¿No te acuerdas tú de eso? Bueno, ella tenía muchas visiones. Ella está con el Señor, así que allá no tiene que tener visiones, lo está viendo a Él personalmente. Pero la idea es, a lo que quiero mencionar, eso, ni siquiera le pedimos un don. ¿Cómo demostramos el Evangelio si no tenemos los dones del Espíritu? ¿Sí? Hoy el Señor me revelaba algunas cosas para la guerra espiritual en Isaías 11, no se los voy a repetir porque necesita venir a la escuela dominical. Sí. Y luego, déjeme decirle, 4 dones de poder: sanidad, milagros, don de fe y liberación. ¿Cuántos quieren estos dones? Mejor bajen las manos. ¿Cuántos tienen estos dones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aleluya. Bueno, esos que levantaron las manos necesitan buscar más si tienen nada más uno.
2 o 3. Dice la Biblia, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Sí? Y luego, ¿cuántos quieren estos dones los que no los tienen? Ok, no se trata nada más de tenerlos. ¿Los va a tener para qué? Para usarlos, porque hay mucha necesidad a donde usted tiene que ir. Y cuando le estoy diciendo a donde usted tiene que ir es porque es probable que el Señor lo mande y usted no va a ir ¿qué diríamos? A donde sea, ¿verdad? Ya no le voy a dar lugares, que si no se me asustan, ¿sí? Pero para demostrar el Evangelio. El Señor siempre hizo que sus discípulos demostraran el Evangelio. Concluyo con un texto que se encuentra en Hebreos capítulo 1, o capítulo 2 más bien, y se los voy a dejar de reflexión porque oren. Es más, me gustaría incluso que este día de la velada, los que estén aquí vengan preparados para recibir, si es posible, una administración en el área, en el momento que les toque, porque yo quisiera que esas fueran veladas. ¿Para qué? Para que ustedes fueran equipados con el poder de Dios. Hebreos, dije yo. Cuando habla de que Jesús es superior a los ángeles, todo el capítulo 1 de eso habla. Sí, es cierto, ¿verdad? Porque incluso dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice en el versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, nosotros oímos mucho, pero luego a la hora de la hora nos retiramos o nos separamos o nos resbalamos o no sé qué. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y aquí estamos hablando de la ley de Moisés, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, la mejor forma de que nosotros demostremos el Evangelio, ¿sí? Y les traigamos a esa salvación, que es una salvación muy grande, y vuelvo a sacar aquí a los cuadrangulares, ¿verdad? Que es Cristo salva, pero también Cristo sana. Y Cristo bautiza y se refiere con el Espíritu Santo, y Cristo viene. Es una de las introducciones que di, pero quiero que se fijen que mucho es solo teoría para nosotros. Y aquí en este caso, cuando Él dijo que fue anunciada por el mismo Señor, después fue confirmada por los que oyeron esa palabra de salvación, pero ¿cómo? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Quiere predicar el Evangelio? ¿Cuántos quieren predicar el Evangelio? El amén, pues se oyó muy... A ver, yo quiero que levanten la mano los que quieren predicar el Evangelio. Yo quiero que los que levantaron la mano y predicaron el Evangelio empiecen a pedirle al Señor que el Señor los llene de su Espíritu Santo. Obviamente quiten todos los estorbos de su vida, moralmente hablando, y luego digan al Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que todo lo que tu palabra dice que yo puedo hacer, lo pueda hacer, para que yo pueda demostrar ese Evangelio. Y después de eso, envíame a donde tú quieras. Envíame a las naciones si quieres. Pero si no, envíame aquí con el vecino, aquí con el amigo, y que yo pueda ser de verdadera bendición y de utilidad a esas personas. Yo quiero que no se queden nomás con que les hablo de que Cristo salva, sino de que Cristo sana, de que Cristo libera,
que Cristo restaura, de que Cristo, que diríamos, lo puede llenar de su poder. Entonces, vamos a concluir con esto. Yo quiero, Roberto, ya que vienes aquí, dirígenos con una oración, precisamente confirmando lo que hemos estado compartiendo, y luego ya te digo qué es lo que sigue. Vamos a orar en pie, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, Señor Dios. Queremos, Señor Dios, que a través de esta misma, Señor, hayamos entendido o estemos entendiendo el propósito que tú, Señor, la diseñaste para guiarnos, Señor Dios, respecto a ver la necesidad, Señor Dios, que hay en el mundo, Señor, que hay en la ciudad, que hay en los mismos vecinos o compañeros de trabajo o escuela que tenemos, Señor Dios, que nos has llamado para llevar las buenas nuevas, Señor Dios, a aquellos, Señor Dios, que sabemos, Señor, que tienen necesidad de ti. Te rogamos, Señor, que nos des esa necesidad, Señor, de darnos por amor a otros. Como tú te diste, Señor Dios, por nosotros en la cruz, que nosotros podamos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia y nos entreguemos a otros, Señor Dios, por amor a ti. Y así reflejar ese amor, Señor Dios, esa paz, Señor Dios, que tú nos has dado, Señor Dios. Te rogamos, Señor Dios, que nos guíes por tu Espíritu, que nos guíes por tu presencia, que nos guíes con tu gracia, Señor Dios, y con tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco y quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero, levántame
pues vamos a darle al Señor lo que le corresponde, sea generoso. Recuerde que la obra de Dios se maneja con su